Felicitaciones por su puntualidad. Bienvenidos a este conversatorio de lectura, cultura y literatura. Nos acompañan de Bibliobici Arequipa, Raúl Romero y Carla Galvoz. De la editorial de Letella, Juan Huarca, Eduardo Álvarez, estudiante de literatura del quinto año, y Alondra Humacao, estudiante de enfermería, con su compañera Daniela Paucana. Se tocarán temas como la importancia de la correcta lectura, la realidad cultural y la implicación de la literatura en la sociedad. Por otro lado, también nos informarán acerca de los mejores criterios para estimular la lectura, los mejores métodos de comprensión lectora, profundizando especialmente en los conceptos de cultura y literatura. Gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos y bienvenidos al conversatorio sobre lectura, cultura y literatura organizado por los estudiantes de quinto año de literatura y con la participación de las estudiantes de enfermería. Agradecemos su asistencia y esperamos que el conversatorio sea de su interés, ya que se van a tocar temas muy importantes para el desarrollo cultural de Arequipa, que es un derecho en realidad, y tenemos a grandes personajes como es el caso de Juan Huarca y Raúl Romero, dos egresados de la Escuela de Literatura que han ganado recientemente un premio de fondos del Ministerio de Cultura que va a solventar sus proyectos culturales para el bienestar de la sociedad, como es el caso de la Bibliobici, que es una biblioteca itinerante que lleva en su bicicleta libros a parques donde niños, ancianos y personas en general pueden leer libros, y como es el caso de Juan Huarca, editor y gestor cultural, que tiene un programa en HBA Noticias, donde entrevista a los autores de publicaciones recientes y a voces emergentes. Entonces van a hablar sobre la industria del libro en Arequipa, sobre la función de la lectura en Arequipa y sobre la importancia, ¿no? La importancia de los estudiantes y de los lectores en general, ¿no? A cargo de, bueno, ese último punto a cargo de Eduardo Álvarez y de las compañeras, estimadas compañeras de enfermería. Entonces, como este es un conversatorio, a partir de las palabras de los ponentes, ustedes al final van a poder hacer preguntas, estén bien atentos y son pilares de la cultura en Arequipa, así que igual si tienen un proyecto en mente, coméntenselo y bueno, damos por iniciado el conversatorio con Juan Huarca. Un aplauso para él, por favor. Bien, primero saludarlos, agradecer que estén aquí. Sé que esto lo hacen por responsabilidad social, en todo caso por una nota, pero de todas maneras va a ser útil. Como les comentaban sus compañeros, soy egresado de Literatura y Lingüística, especialidad en Literatura, y nos hemos dedicado, en mi caso me he dedicado a hacer lo que es la editorial y gestión cultural. ¿Por qué? Porque empecemos con un ejemplo claro. Ayer, en el partido Melgar Alianza Lima, nos robaron el partido por un gol. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces la gente deja que una cultura o una posición superior o centralista tenga la voz cantante y por lo tanto la voz autorizada para hacer o no hacer cosas. La literatura, como la cultura, funciona del mismo modo. ¿En qué sentido? Hay una literatura que está planteada desde el centralismo limeño, por ejemplo, y te dice qué es literatura, qué no es literatura. Pasando por el Hey Festival pueden ver que hay una foto que es el extremo, donde aparece Vargas Llosa, y todos los escritores que están a su costado son escritores limeños.
Eso, por ejemplo, es una forma de decirte qué es la literatura peruana en este instante. En este instante la literatura peruana es Vargas Llosa y esos chicos que están a su alrededor. En un extremo, como ejemplo. ¿Qué es lo que hago con la editorial? Todo lo contrario. Si bien es cierto, tú me planteas un discurso hegemónico, yo te planteo un discurso contrahegemónico. ¿Por qué? Porque estoy convencido, y es parte de lo que hemos sido formados en literatura, al menos en mi caso, de que la literatura en el Perú es un tema muy complicado. Es más, la literatura peruana debería llamarse literaturas peruanas, porque tenemos múltiples voces que vienen desde diferentes partes, norte, centro, sur, oriente. José María Arguedas planteaba en Todas las Sangres, en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, una visión más totalitaria de la literatura. Sin embargo, se estaba olvidando de Oriente, que es la selva, que recién está empezando a aparecer en la literatura peruana hoy por hoy. Entonces, Aleteya, que es el proyecto que estoy llevando, el proyecto tiene 11 años, ha empezado en la universidad cuando éramos estudiantes, éramos 12 participantes, ahora solo quedo yo. No, es muy difícil hacer estas cosas de cultura porque usualmente la gente no entiende y tampoco lo ve tan necesario, porque un derecho cultural está después de los primeros derechos, ¿no? El derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a educación, y a veces no se entiende la necesidad de la cultura en el país. Pero lo que estamos haciendo es poner en la agenda la necesidad de la cultura a partir de lo que publicamos. Lo que publicamos, como los libros que ven aquí, son textos de autores emergentes, autores de Arequipa, autores de Moquegua, de Hilo, de Apurímac, de todos lados, que están tratando de decir otras cosas, no lo que siempre se dice, no la historia que siempre se cuenta, la literatura contada desde otras voces. En resumen, lo que hace Aleteya es esto, y dentro de lo que hace Aleteya tenemos diferentes acciones culturales, porque no solo hacemos editorial, hacemos cultura. Mi compañera que está grabando, Sol Luna, ella es parte de un proyecto llamado Entre Líneas, que es el que ganamos el fondo, bueno, un fondo concursable que nos sirve para tener equipos. ¿Qué es lo que hacemos? Y Eli lo ha contado. En la plataforma de HBO Noticias, que muchos de ustedes conocerán, es un egresado, bueno, ha estudiado también literatura el dueño y entiende también la necesidad de la cultura en Arequipa. Y nos cede su espacio para que produzcamos este programa de 10 minutos semanal, donde entrevistamos a agentes culturales, actores culturales, emergentes, escritores nuevos, personas que están haciendo cultura y que a veces no tienen espacio, porque la prensa oficial, entre comillas, tampoco tiene mucho espacio para la cultura. Entonces, tal es así que, por ejemplo, tenemos a los compañeros de la Bilobici, que son a quienes voy a dar el paso, que ellos tenían un proyecto hermoso, pero que pocas personas conocían. Entonces nosotros hemos tratado de ayudar a que también se visibilice el trabajo que hacen ellos, porque estamos convencidos de que el trabajo que hace Rojo es quizás más importante que el trabajo que hago yo. ¿Por qué? Porque él no gana absolutamente nada con lo que hace en el sentido monetario, pero lo gana todo en el sentido social. En el sentido social, Rojo y Carla están construyendo una nueva ciudadanía. Y lo que queremos hacer desde Aleteya es apoyar esta construcción de una nueva ciudadanía que entienda la necesidad de desarrollarse no solo en lo económico, sino también en lo humano. Un aplauso para todos, por favor. La difusión de la literatura es un proceso muy importante y este proceso es un camino que empieza desde el lector, el difusor de lectura y el editor. Y entonces ahora vamos a hablar de grandes agentes culturales, como es el caso de la Bibliobici, que son importantes difusores de lectura en la ciudad de Arequipa, y le damos la palabra a Raúl Romero y a Carla Galós. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Como ya les han dicho, nosotros tenemos esta biblioteca, que es una biblioteca gratuita y es itinerante. Lo que nosotros buscamos, les vamos a explicar un poquito más o menos qué es lo que hacemos. Nosotros recibimos libros, producto de donaciones por lo general de la sociedad. Sí, tenemos que agradecer a su editorial, por ejemplo, nos ha donado muchísimos libros nuevos. Y esto lo que nos permite es acercar los libros a las personas. De todos los estratos sociales, y a cualquier persona que tenga la necesidad de poder leer, porque nosotros lo que buscamos es promover la lectura por placer, entendiendo la lectura por placer como esa actividad que va más allá de tener que hacerlo dentro de un ambiente académico o con una finalidad utilitaria. Nosotros lo que buscamos es que la gente, a través de la lectura, encuentre
construcción de una idea nueva de sociedad, porque lo que buscamos también es que al fin y al cabo esta es una biblioteca, y lo que busca la biblioteca es que las personas, sea el lugar donde las personas puedan acercarse y empezar a desarrollarse. Es un lugar de información, pero también es un lugar de intercambio de ideas, de ayuda, de conocimientos y de compañía, por último. Al fin y al cabo, como una comunidad, como una sociedad. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Llevamos los libros a distintos espacios públicos, porque también nos hemos dado cuenta de que, al menos Arequipa, cada vez está desarrollando una visión muy individualista, y que si no va con la idea de consumir a un lugar, pues no asiste. Y es por esa razón que muchos parques y muchas plazas suelen estar cercadas, suelen estar cerradas, porque la gente no las hace suyas, porque la gente no las vuelve propias. Entonces nosotros tratamos de también darle uso a los espacios públicos, en este caso parques. Paralelo a este hay un parque, por ejemplo, que solimos venir, que es muy bonito, el Parque O'Higgins, que suele estar cerrado, por ejemplo. A raíz de que la biblioteca puede ir, el parque los domingos abre prácticamente todo el domingo, y la gente, si bien algunos hacen uso de la biblioteca, también hacen uso del espacio público. Eso para nosotros es muy importante, porque cada vez más sucede que la gente no se conoce. No sé si a ustedes les pasa, si son amigos de sus vecinos, o al menos se conocen o se saludan, o con las personas con las que frecuentan tal vez en el mismo paradero. Posiblemente antes eso sí se acostumbraba a saludarse o conversar, ahora ya no, y esas cosas se están perdiendo. Eso también es producto de que la lectura se ha ido alejando de las personas, ¿no? Se ve todo de manera muy utilitaria. Tengo que leer este libro para el lunes porque tengo que entregar un trabajo. Ok, pero ¿te gustó? No importa, tengo que leer este libro porque tengo que entregar. Y entonces, ¿dónde están tus gustos? ¿Dónde están tus ideales? ¿Este libro dónde lo lees? ¿En casa? No, este libro lo tengo que leer en el colegio. ¿Y en casa por qué no? No, bueno, en casa hago cosas entretenidas. Leer no es algo entretenido. Entonces queremos sacar mucho de eso, porque la lectura en realidad empieza antes de que lleguemos al colegio. Es decir, antes de que entremos al colegio no sabemos leer, pero son nuestros padres o personas allegadas quienes nos leen. Ahí empiezan los lectores, los prelectores, ¿no es cierto? O algunos de ustedes, no sé si recuerdan, de niños les han hecho alguna canción, les han hecho algún juego de palabras, cosas muy simples. Esos actos de cariño, esos actos de amor son los primeros pasos que van acercándolos a la lectura por placer propiamente. Y eso es lo que buscamos, que un libro sea más allá que una tarea, que una finalidad por una recompensa o por un castigo, que sea una compañía. No sé si quieres argumentar algo más. Sí, bueno, además de lo que ha dicho Carla, nosotros ya venimos haciendo esto hace 2 años, entonces hemos ido juntando una serie de libros, la mayoría de ellos son libros infantiles. Entre los dos hemos descubierto que la literatura infantil tiene una riqueza extraordinaria y que muchas veces no es tomada en cuenta dentro de los ámbitos académicos. Gracias a esto hemos recibido una beca, se podría decir, para una cátedra en Lima, en una cátedra de mediación de lectura, en el Ministerio de Cultura, en la Biblioteca Nacional del Perú y en la Casa de la Literatura. Y hace poco también hemos postulado a un proyecto, a un incentivo del Ministerio de Cultura, y ahora vamos a recibir unos fondos para poder mejorar nuestra biblioteca, ¿no? Mejorar nuestras bicicletas, porque nosotros llevamos los libros en bici, y también comprar libros adecuados para nuestros usuarios. Digamos, una de las motivaciones que nosotros tenemos es que la literatura
ha sido utilizada, digamos, de alguna manera por la educación, y la educación ha generado que la lectura de literatura se convierta en una cosa horrible, ¿no? Yo también soy profesor, he conversado con varios estudiantes que me han contado sus testimonios sobre su relación con la lectura en el colegio, y son terribles, ¿no? O sea, desde que a uno lo castigan y lo mandan a la biblioteca como si fuese un calabozo, ¿no? O que a uno lo castigan por llegar tarde y tiene que quedarse en el recreo leyendo un libro, y si no hace un resumen le pegan con un palo en la mano. Todas esas cosas que se han generado en la educación peruana tienen como consecuencia que nosotros veamos a los libros de literatura como algo horrible. Pero la culpa no es la de la literatura no tiene la culpa de que muchas veces los educadores tengan una visión castigadora, ¿no? La literatura desde los orígenes de la humanidad cumple una función importantísima. Nosotros nos entendemos a través de palabras, nosotros pensamos a través de palabras, y si ustedes revisan, por ejemplo, lo que han hecho hoy día, se van a dar cuenta que lo que hacen es contar historias y utilizar palabras para darle sentido a sus vidas. La literatura tiene esa función en la sociedad. Sin la literatura nosotros no tendríamos un sentido. Entonces, eso se ha olvidado, ¿no? Se ha olvidado. En Arequipa, cuando nosotros estamos en cuarto o quinto de secundaria, estamos obsesionados con ingresar a la universidad. Digamos, yo leo La ciudad y los perros de Vargas Llosa en quinto de secundaria y estoy absolutamente enamorado de los personajes. Me parecen que son casi personas reales, y cuando voy a dar mi examen de ingreso me preguntan en qué año nació Vargas Llosa. ¿Qué relación puede haber entre esa pregunta y todo lo que yo he vivido al leer un libro? Entonces, lo que nosotros buscamos es que las personas en la ciudad nuevamente retomen ese sentido que tenía la literatura. La literatura no es una actividad solitaria, la lectura no es una actividad solitaria, se lee en conjunto. Si ustedes alguna vez han experimentado leer un mismo libro con otras personas, no hay mayor placer que compartir las diferentes visiones que se tienen de un libro, ¿no? Y eso, que es tan sencillo, es una actividad muy democrática, ¿no? Porque se respeta la visión del otro, se respeta la diferente interpretación que pueda tener otra persona. Entonces, lo que nosotros buscamos es eso, regresar ese viejo sentido que tenía la literatura en la sociedad de Arequipa. Y bueno, un fuerte aplauso para los amigos. En realidad leemos por obligación, pero es camino de los guías, ya sea de los padres o de los profesores, encaminar esa obligación hacia algo positivo, y es por eso creo que la bibliobici cumple una gran labor en la ciudad alta de Arequipa. Bien, hemos hablado de cultura, de lectura, y ahora vamos a profundizar o inclinarnos un poco más a la literatura a partir de los testimonios y argumentos de los estudiantes de literatura y enfermería. En literatura tenemos a Eduardo Álvarez, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí. Siempre es un placer tener interlocutores, ¿no? Y poder de algún modo dialogar, compartir pensamientos o ideas al respecto que se tengan de lo que estamos tratando aquí. Y desde luego estoy de acuerdo con bastantes cosas que han mencionado mis compañeros. Desde luego se está perdiendo, ¿no? Esta cuestión del placer de la lectura y a su vez la importancia de la literatura. Pensemos nada más en la cuestión de la enseñanza de las humanidades en las instituciones educativas. Desde un inicio, pues, se reducen demasiado, se simplifican demasiado y llegamos a un punto en el que creemos que, por ejemplo, estudiar literatura implica simplemente memorizar fechas, como bien se ha mencionado. O sea, me preguntan el año en el que nace Vargas Llosa, cuándo se publica la obra, pero no
me preguntan exactamente qué es lo que hemos experimentado, lo que hemos aprendido después de haber leído absolutamente toda esa novela, toda esa trama argumental. Esa es parte de la esencia de la literatura, que no solo te ayuda a comprender mejor la realidad, sino también te regala una experiencia inigualable con la misma. Lo que uno puede sentir al leer un poema de Neruda, un poema de Benedetti, un poema no sé, de Vallejo, eso simplemente casi no se siente en la vida cotidiana, pero de algún modo nos acerca mejor a entender también la vida cotidiana. Porque es decir, algunas obras son bastante complejas y otras son bastante críticas. Lo que nos dejan a veces en la conciencia es si nuestro mundo podría parecerse al que se ha creado en el texto, ¿no? Esa ciudad de palabras, ese universo de palabras. Si de algún modo quizá lo que ocurre alrededor nuestro pueda ser semejante a ello. Y no es que tampoco la literatura refleje fielmente la realidad, pero inevitablemente nace de ella, se extrae de ella. Y indudablemente también es necesaria por eso para crear, como bien mencionó Ruan, buenos ciudadanos, ¿no? Es decir, las posturas que a veces los escritores nos transmiten a través de sus textos son bastante únicas y bastante especiales para nuestro entorno, y sobre todo a veces concuasan muy bien, es decir, son compatibles con lo que nosotros creemos o a veces pensamos. Y por otro lado, a su vez nos ayudan a ser tolerantes, ¿no? con las mismas personas de nuestro entorno. Uno puede quizá entender por qué en algunas ciudades o en algunas sociedades la economía o la vida es tan paupérrima, es tan degradada. Al leer quizá Ya no en llamas de Juan Rulfo, ¿no? O al leer novelas o cuentos del mismo tipo, que te muestran una vida, una sociedad que por algún motivo se está yendo abajo, y no es por arte de magia, eso tiene una explicación. Y desde luego el escritor que lo transmite, lo estratifica en ese texto, lo está tomando muy en cuenta, ¿sí? Esas cuestiones pues calan muy en alto y le dan valor a la cultura. La cultura que, por cierto, en Arequipa de algún modo se está reduciendo o se está de algún modo menos dejando si consideramos los avances de la modernidad, ¿no? Es decir, a veces perdemos las ansias de leer porque preferimos ver un vídeo, o preferimos leer resúmenes, o preferimos, no sé, que alguien nos cuente. Es decir, perdemos esa necesidad o esa habilidad incluso para poder entender los textos. Más fácil nos es, por ejemplo, ver un meme sobre algún filósofo que leer al mismo filósofo. Y solo los conocemos por eso, antes que por su obra. Es lo más natural que el otro. Pero la cuestión es esa, quizá transgredir un poco esa naturaleza que se nos está transmitiendo hoy en día. Y qué mejor forma de transgredirla con la literatura, que de más está decir, no solo es cultura, no solo es estética, es también un trozo de humanidad. Yo lo veo así, es una extracción del escritor que nos está obsequiando. Y como decía Roberto Farros, que es un poeta argentino muy excelente, los escritores escriben y escriben para buscar al lector perfecto, aunque sepan que no lo van a encontrar, pero piensan que pueden acercarse a él. Entonces, lo que tratan de transmitir, de algún modo, no es gratuito, no es coincidencia, no es porque simplemente los inspiraron y ya, es porque a su vez esperan un diálogo de parte de nosotros o de parte de quien pueda leerlos. Y desde luego la literatura es abierta, no tienen por qué cerrarse en una sola obra o en una sola idea. Es decir, algunas veces quizá cuando pensamos en literatura nos viene a la cabeza Vargas Llosa, Vallejo, y nos aburrimos quizá, ¿no? Incluso los más jóvenes, porque dicen, escucha, leer Historia del Maita, leer Los Heraldos Negros, no entiendo nada, me aburre. Ok, no leas eso, puedes leer cuentos de terror, cuentos de amor, no sé, poemas del mismo tipo, tantos textos que de algún modo son más accesibles. Yo pienso, ¿no? Quizá leer a Allan Poe, quizá leer a Lovecraft. Yo en mi caso me comencé leyendo a Laura Esquivel, porque a mí me encanta el romance, me gusta bastante el romance y el drama, entonces su novela como Agua para Chocolate pues me encantó y me dejó prendido hasta el tuétano con la literatura.
Y así sucesivamente es un mundo inacabable. Es decir, si alguien me dice que se ha leído todas las obras o que puede leer todas las obras, desde ya está mintiendo. Eso es una petición de principio, porque no acabaríamos de leer toda la literatura. Y un universo tan grande tiene entradas para todas las personas, porque ha sido escrita también desde varios puntos de vista. No solo hay literatura que habla de Arequipa, o literatura que habla de Norteamérica, o literatura que habla de Europa. Hay literatura que habla de Oriente, hay literatura que habla de lo andino, hay literatura que habla desde lo más oculto y desde la otredad. Entonces, cabría quizá experimentar ya, es decir, tratar de ahondar en esa experiencia, ¿no? En ese viaje, sumergirnos en los textos. Esa es la motivación que yo encuentro, y sobre todo si pensamos que el arte en general tiene esa habilidad, ver una película, una pintura, escuchar música, todo tiene ese mismo impacto y te genera esa misma experiencia. Entonces, lo que yo aconsejaría siempre es que, primero que nada, que la literatura está abierta para todos, y segunda, que aquí no hay reglas, cada quien puede entrar por donde quiere, comenzar por donde desea y simplemente seguirla. Sí, muchas gracias. Un aplauso para Eduardo. Bueno, como decía un amigo poeta, leer siempre es introducirse en la mente del autor, y como bien ha plasmado Edward, en realidad lo que pretende la educación, lo que pretende la lectura, las humanidades, las artes en sí, es formar a mejores seres humanos, ¿no? A veces tenemos en la cabeza, cuando somos estudiantes, el querer ingresar a la universidad tan solo, y en la universidad solo obtener el título y aprobar, porque sí, pero en realidad ese no es el trasfondo es que seamos buenos ciudadanos, ¿no? Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Alondra Pumacayo y a Daniela Paucara, dos señoritas estudiantes de enfermería, quienes nos van a dar sus testimonios y argumentos sobre el conversatorio Lectura, Cultura y Literatura, a quienes recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, como sabemos, la lectura nos ofrece un sinfín de cualidades y habilidades para desarrollarnos y desenvolvernos en nuestro medio. Sin embargo, ¿por qué creen que no se practica? A ver, comenten con la persona de al lado. Muy bien. Puede ser que encontremos también nuevamente un sinfín de variedad en esto, pero yo les resumo esto en una sola palabra: tecnología. Muy bien, muchas de las actividades que realizaban nuestros padres e incluso las personas mayores a nosotros, como el ejercicio, el relacionarse más con nuestra familia, con nuestros amigos, y la lectura, se han ido perdiendo. Esto porque nosotros, jóvenes, estudiantes, que como mencionaron, preferimos estar en las redes sociales, ver memes, mantenernos entretenidos, no culturizarnos y permanecer 24/7 junto a las redes sociales para mantenernos en cierta forma informados, pero sabemos que esto no es así. El facilismo llega a nosotros y hace que no querramos integrar a la lectura en nuestros hábitos diarios, perdiendo el desenvolvimiento, nuestra identidad, porque no leer nos hace ignorantes. No conocer nuestros derechos, no conocer nuestros deberes también nos hace presos de la sociedad y de lo que se pueda estar estipulando y de los rumores. En primer lugar, creo que sería necesario que los padres, siempre los padres nos dicen, hijo, ponte a leer, hijo, tienes que leer esto o aquello, pero ¿alguna vez los hemos visto leer? Lo más probable es que no. Y si es que lo han hecho, probablemente haya sido la revista Las Madres y el periódico Los Papás. Y lo más probable es que haya sido la sección de deportes. Bien, esto se tiene que ir dejando de lado. ¿Por qué? Porque nuestro país se encuentra como penúltimo a nivel de toda Latinoamérica en cultura. Esto debe hacernos abrir los ojos. ¿Qué está pasando con nosotros? El Ministerio de Cultura informa a través de Ezio Neira en 2017 que un peruano lee en promedio en los 12 meses de un año 0,86 libros. Bien, no llegamos a cumplir con la media de 2 o 3 libros, o otros lugares como Chile y Brasil que leen 9 a 10. No estamos leyendo ni un libro.
qué está pasando con nosotros, es la media nacional. Nosotros como jóvenes que acabamos de ingresar a nuestro centro universitario hemos sufrido una transición difícil, ¿verdad? El tener que leer lecturas bastante pesadas, grandes, con una profundidad enorme, textos científicos que muchas veces no entendemos y muchas veces también al estar en otro idioma no podemos comprender. Sin embargo, es importante que comencemos con algo que nos gusta, comencemos a leer cualquier cosa y como forma de solución las políticas que deben proponer la implementación de bibliotecas públicas. La idea de nuestro compañero Raúl Romero, excelentísima, porque implementa la lectura para los jóvenes de manera gratuita, de manera en que nosotros podamos alcanzarla y llegar a establecer estándares y mejorar nuestra sociedad. Es importante que dejemos de lado un poco la tecnología. Está bien que sea muy entretenida, sin embargo, nos está causando problemas. Quedar en esas cifras en América Latina es muy malo, pero debemos ser optimistas. Primero, debemos educarnos nosotros, educar a las futuras generaciones. Sabemos que hay bibliotecas virtuales, Wattpad, un sinfín de aplicaciones, las cuales podemos utilizar. Empecemos por lecturas que nos gustan, lecturas juveniles, lecturas que podamos incluir para nosotros. Lecturas que podamos incluir para nosotros. Es importante integrarlas. Y ahora bien, en el aspecto de la literatura, no verlo como un hábito o me dejaron una tarea y tengo que realizarla. Sabemos que la mayoría de jóvenes y niños opinan que es una actividad súper terrible, pero obligatoria. Entonces, solo lo hacen por la finalidad de probar. Esto no debe ser así y es una realidad que debemos de cambiar. Gracias. Como lo dijo mi compañera, la lectura nos va a poder ayudar a desarrollar conocimientos nuevos. Pero, ¿qué está pasando en la actualidad? Bueno, yo creo que los jóvenes estamos siendo atacados o consumidos por la tecnología y la globalización. Los avances tecnológicos como el internet, las redes sociales, quizás a veces ponemos la excusa de que no tenemos tiempo para hacer esto y lo que no nos permite quizás a veces leer. Y bueno, otro de los problemas principales sería la falta de tiempo. Algunos de nosotros mayormente ponemos, como ya le dije, excusas a veces para no leer, como por ejemplo hay personas que hacen deporte y a veces de repente no tienen tiempo o realizan otras actividades, lo que ocasiona que de repente no tengan tiempo mucho para leer. Pero yo creo que no hay que poner excusas y simplemente quizás siempre hay un mínimo de tiempo para poder leer en la antigüedad quizás esto de la lectura se diferenciaba porque solamente los de altos niveles sociales, quizás los privilegiados lo hacían. Por eso es que ellos estaban a un rango superior. Yo creo que hay que cambiar esto, ya que bueno, la lectura nos va a ayudar a desarrollar nuevos conocimientos. Muchas gracias. Y siguiendo con el conversatorio de lectura, cultura y literatura, vamos a formular algunas preguntas a los 4 grupos de invitados de este conversatorio. Empezando con Juan, que esté atento a escuchar su pregunta, y al final el público también va a poder preguntar. Bien, a nuestro compañero editor. Con respecto a las leyes en beneficio del libro, ¿cuánta importancia a ello le dan las autoridades? Primera pregunta. Segunda pregunta para los amigos de la Bibliobici de Arequipa. ¿Qué visión
existe en Arequipa sobre el tema cultural y temas relacionados a las artes. A nuestro compañero estudiante de literatura, ¿cuán importante considera que son las carreras de humanidades para la sociedad en Arequipa? Y finalmente, para las señoritas estudiantes de enfermería, ¿cuál es su experiencia como lectoras? Empezamos con Ruan Huarca. Le reitero la pregunta. Con respecto a las leyes en beneficio del libro, ¿cuánta importancia hay por parte de las autoridades? Bueno, más que importancia, la pregunta creo que debería ser ¿cuál es la importancia que ellos le dan? ¿O cuál es la prioridad que le dan a la cultura? No sé si ustedes han escuchado alguno de los debates de los candidatos a presidenta regional ahora, si alguno ha mencionado siquiera algo sobre cultura. Entonces, su respuesta está ahí. La importancia es cero. La importancia es casi nada. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que velar también es cuánta importancia a partir de las leyes nosotros impulsamos como ciudadanos. O sea, como ciudadanos entendemos de verdad la necesidad de la lectura. O sea, de verdad, por ejemplo, en este conversatorio, ¿de verdad entendemos la necesidad de este conversatorio? Estamos entendiendo cuán importante o cuán no importante es esto, porque en última cuenta estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Porque si nosotros queremos hacer algo por placer, el placer no se puede obligar. La lectura es como amar, ¿ya? Es algo que yo siempre llevo en mente. Leer es como amar, no podemos obligar a alguien a que nos ame. Pero las leyes pueden obligar, y ahí viene la diferencia, a que se visibilicen las cosas. ¿Ya? Tal vez ustedes, los que están en enfermería sobre todo, van a llegar a algún puesto de poder, ser directoras de la Dirección Regional de Salud, o van a ser enfermeras cuando hagan su serum, van a ser el único agente de poder junto con el profesor de policía del Perú en ese pueblo donde vayan. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es lo que van a hacer además de ser enfermeras? Además de hacer salud comunitaria, además de hacer visitas médicas, hacer tamizaje, hay algo más. Pero ustedes tienen que llevárselo por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos primero esta necesidad, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Pero eso pasa por leer. O sea, le echamos la culpa a la tecnología. Hay tecnología, no se lee. De hecho, se está leyendo más que antes. Según las cifras que acaba de decir sus compañeras de enfermería, se lee 0.87 libros ahora. Hace algunos años se leía 0.7 libros. Eso quiere decir que hemos subido 0.17. Se está leyendo más. Ahora, el que se lee es otro asunto. Y para terminar mi conclusión, hay mucha gente que está haciendo muchos proyectos. Por ejemplo, el proyecto de Rojo, el proyecto de Cali, es un proyecto que parte de ellos mismos. ¿Y por qué lo hacen? La pregunta también sería, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué hacemos cosas por puro amor? ¿Por puro amor es la verdad? ¿O lo hacemos también porque tenemos una necesidad de que alguien escuche lo que hacemos? Hay proyectos como 1 millón de niños lectores, no sé si ustedes lo conozcan, lo dirige Teresa Bullón, que era la expareja de Javier Arevalo, que era un escritor que implementó el plan lector. O sea, los que han llegado a estudiar el plan lector, por la culpa de un escritor, ustedes tienen plan lector. Porque ese escritor se volvió tan loco que empezó a ir colegio por colegio a decir a los padres de familia, nunca, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han asistido a una huelga porque el perfume subió? Nunca, ¿no? O cuando la cerveza pasó de 4x10 a ser 3x10, alguien dijo, esto es un abuso, hay que hacer que la cerveza vuelva a ser 4x10. Nadie dijo eso. Pero cuando subieron los libros, anteayer los fujimoristas han aprobado una ley para exonerar del pago de impuestos a los casinos. ¿Alguien ha dicho algo siquiera? Entonces, no se olviden también, chicos, chicas sobre todo, de que las leyes, lastimosamente en nuestro país, son intereses personales en papel. Y ustedes tienen que interesarse, porque si dicen, yo no quiero participar de esto, están diciendo que aquellos que tienen el poder que nosotros les hemos otorgado, hagan lo que quieran con nosotros. Y cuando seamos víctimas, no nos quejemos. Cuando se recortan los derechos laborales, no nos quejemos, porque no hicimos nada antes. Pueden hacerlo ahora, desde este momento. Y esa es la importancia que ustedes tienen que darle a la cultura, a la lectura, a las leyes. Este año, por ejemplo, han habido más leyes a favor de la cultura. Los incentivos, por ejemplo, eso es algo que nunca se ha dado en el país. Y hoy hay al menos un espacio para que se den incentivos y para que aquellos proyectos culturales tengan un espacio para mejorar, para crecer.
A diferencia de toda Latinoamérica, por ejemplo, en el sector editorial y cultural, el resto de Latinoamérica está en retroceso. En Argentina, por ejemplo, Macri está haciendo sufrir a su gente. En Colombia, en México se han recortado los presupuestos para la cultura. En el Perú, al revés, están empezando a ver presupuestos para la cultura. En un sector de la política peruana, sí están queriendo impulsar la agenda de la cultura, porque se han dado cuenta, y también no nos equivoquemos, chicos. Si nosotros tenemos mano de obra barata, ya no sirve en el siglo XXI. Ahora necesitamos mano de obra barata calificada, y eso que implica que leamos mejor. Porque si no podemos manejar bien unas máquinas o repararlas, no somos productivos. Al final, también importar o preocuparse por la cultura de un contenido eminentemente político-económico. Y con eso termino. Entendemos su preocupación porque los estudiantes de enfermería capten la idea, ya que su pareja es enfermera. Entonces, otro aplauso para él. Seguimos con la pregunta para los amigos de la IPEDICI. Se la mando a reiterar. ¿Qué visión tienen de Arequipa ahora y en unos años con respecto al tema cultural de ustedes? O bueno, ¿qué visión tienen de Arequipa en general, no? A partir de sus capacitaciones culturales. Escuchamos su testimonio. Bueno, sobre nuestra visión de la cultura en Arequipa, la cifra esta de que los peruanos leen 0.86 libros al año nos hace sentir muy mal, ¿no? Yo cada vez que he dicho esto y he comparado con los de Finlandia que leen 40 libros, o sea, veo las caras de la gente y dicen, sí, pues nosotros somos un desastre, ¿no? Somos terribles, pero lo que no se ve en esa cifra es las condiciones que los peruanos tenemos para leer. O sea, pónganse a pensar ustedes cuántas veces han ido a una biblioteca, cuántas bibliotecas conocen en Arequipa, tienen facilidad para acceder a libros, y no me refiero a libros pirata, ¿no? Que se rompen, que tienen la letrita de este porte, sino a libros de calidad. Esta cifra que sale, o sea, no es la responsabilidad, no solamente es de los peruanos, es la responsabilidad del gobierno, que no pone las condiciones suficientes. En realidad ni siquiera solo es la responsabilidad del gobierno, es la responsabilidad de toda la sociedad. En la cátedra que nosotros hemos recibido en Lima, hemos tenido la oportunidad de conversar con profesores y bibliotecólogos de Colombia, y en Colombia están haciendo un trabajo muy interesante y nos llevan muchos años de ventaja en estas cuestiones de la lectura. Por ejemplo, ahora están reduciendo el presupuesto para las bibliotecas públicas en Colombia y la gente sale a protestar, y no es mentira, salen a protestar por sus bibliotecas, por los libros, porque es un tema importante para ellos. Entonces, si nosotros reunimos las condiciones suficientes para que las personas puedan leer libros de calidad, las personas van a leer. A las personas les gusta leer, a las personas les gustan las historias, la fantasía, la ficción, las palabras. Nosotros todo el tiempo estamos relacionándonos con eso. ¿Cuántas películas han visto ustedes en su vida? ¿Cuántos libros han leído? Pero las películas y los libros son lo mismo, son ficciones. Pero nosotros los vemos como si fuesen unas cosas medias raras, parecen infranqueables, ¿no? Pero en realidad son lo mismo. A ustedes de niños les han contado historias, les han cantado canciones, todo eso es la literatura, ¿no? Entonces, el asunto es que nosotros mismos debemos propiciar espacios para que se pueda leer, para que nosotros podamos tener una lectura de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que en Arequipa están surgiendo distintos movimientos que tienen esa visión.
inclusive el Ministerio de Cultura, el hecho que nos haya dado este incentivo y el hecho de que nos haya permitido recibir esta cátedra, es porque ellos tienen la visión de que la lectura no solamente debe ser eso que dice la mayoría de escuelas, es decir, la lectura no solo debe servir para ingresar a la universidad, sino que la lectura debe servir para que nosotros podamos convivir y para que nosotros podamos dar sentido a nuestras vidas y a nuestra vida en sociedad, ¿no? Entonces, esa era la respuesta más o menos. Bueno, una cosa súper breve, porque él ha hecho una visión específica de la lectura, básicamente en cuanto a la lectura, que está relacionada a eso, y eso hace rapidito, que en realidad tenemos que tener en cuenta, así como tenemos una idea a veces muy limitada de qué cosa es literatura o qué cosa es la lectura, y ahora si conversamos un poquito más, si nos visitan un domingo y ven cómo funciona nuestra biblioteca, se pueden dar cuenta de que la literatura no es algo que solamente tiene que ser leído en un lugar silencioso y para una cosa, una finalidad específica, sino que hay muchas puertas. La cultura es lo mismo, ¿no? Se acostumbra o se piensa que la cultura es simplemente determinadas expresiones artísticas, determinadas danzas, determinadas fechas, y en realidad es mucho. Cualquier expresión que genere tradición se vuelve parte de la cultura de una sociedad. Eso es importante que lo sepamos. Cultura no es lo que hicieron algunas personas hace 50 años, hace 100 años, hace 30 años. Cultura es lo que hacen ustedes, es lo que empiezan a acostumbrar a hacerse. Eso es importante que se vea. Yo considero que la cultura en nuestra ciudad es muy viva. Es más, en estos últimos 10 años, en estos últimos 5 años, toda la migración que ha habido ha generado que nuestra ciudad sea más rica, sea más viva. Entonces, eso es parte de nuestra cultura, eso es parte de nuestro día a día, de lo cotidiano y de lo que nosotros aceptamos. Es muy importante que también nos demos cuenta qué cosas estamos dejando nosotros y qué se está volviendo parte de nuestra cultura, parte de nuestras costumbres. Es ser solidarios, el que no importa el otro, el que la violencia hacia unas personas sea aceptado y sea una cifra más y que cada día lo veamos, eso también se vuelve parte de nuestra cultura. Entonces, tenemos que abrir mucho nuestra visión, nuestra mente, para entender exactamente que nosotros somos los que generamos la cultura y nosotros somos los que valoramos y los que podemos permitir que muchas expresiones continúen, pero también nosotros somos responsables de generar nuevas expresiones. Entonces, por ese lado, sí considero de que en Arequipa hay mucho potencial para generar diversas manifestaciones de cultura. Un fuerte aplauso. Excelente labor social con este proyecto, la Bibliobici. Entonces, seguimos con Eduardo Álvarez, que está a punto de egresar de la carrera de literatura y ya con tanto conocimiento y agua corrida bajo el río, le preguntamos cuán importante considera que bueno, son las carreras de humanidades en la sociedad arequipeña, ¿no? Que es la que vivimos, en la que estamos rodeados de personas. Mucho, desde luego mucho. Es bastante evidente si nos ponemos a pensar quizá por qué ocurre lo que ha mencionado Ruan, por qué ocurre también lo que han mencionado mis otros compañeros. Es decir, por qué quizá el gobierno del Perú no está bien, o la ciudadanía no está bien, o la sociedad misma no está bien. A lo mejor algo les falta. Y a lo mejor esa cosa es sencilla, tiene un nombre que es evidente, pero no lo notamos. Humanidad. ¿Y qué es humanidad? Algunos se preguntan. Pero es bastante difícil definirla. Tanto así que entre diferentes campos investigativos o diferentes campos de reflexiones se han unido para crear carreras universitarias, como puede ser la filosofía, la historia del arte, la literatura, la lingüística en algunos casos. Todas, de algún modo, nos acercan a entender mejor ese aspecto. Yo me remito a una pensadora norteamericana llamada Martha Nussbaum, quien sostiene que las humanidades son indispensables para crear ética.
para crear ciudadanía y sobre todo para entender la realidad. Porque muchas veces dejamos pasar cosas sorprendentes por alto. Y a veces uno se pregunta, pero ¿cómo ha podido pasar frente a tus narices, ¿no? Que está ocurriendo tanta violencia, o que está ocurriendo tanta corrupción, o que está ocurriendo no sé, tanta actitud deshumanizada. Y es que sencillamente a lo mejor no hemos entendido bien qué es humanidad al respecto, o qué es lo que puede acercarnos a ello. Ahí es donde nace la ética del ciudadano, ahí es donde nace su visión crítica, donde él mismo entiende qué es lo que de algún modo está funcionando mal en su mundo, ¿no? En su realidad, en este caso en Arequipa. Y a su vez yo pienso que si las humanidades de algún modo se estuvieran ejerciendo en el país ya de hace tiempo, quizá nuestro presente sería otro, ¿no? Porque si lo piensan bien, en el Perú los presidentes en gran parte han sido caudillos, o han sido soldados, o han hecho un golpe de Estado. O sea, no han sido en sí gente necesariamente intelectual o nutrida de algún modo que haya podido generar ese tipo de cambios, ese tipo de transformaciones. A tal grado que ni siquiera a veces podemos definir bien la identidad, ¿no? O hemos tenido muchos problemas para definir la propia identidad desde la cultura. Y es que es bastante diversa. Y yo creo que en un país tan diverso en cultura, es muy requerida las humanidades. Porque es decir, tantos conflictos, tantas tensiones que a veces se generan, se deben a algo. Y ese algo no solo me lo va a explicar quizá el antropólogo, no solo me lo va a explicar el sociólogo, eso también me lo puede explicar un filósofo, o todos en conjunto, porque es decir, el conocimiento no es uno, el conocimiento es complejo, y quienes lo complejizan más que nada son los humanistas, por decirlo así. Y por es clásico que nos digan, oye, pero ¿por qué te haces bolas? O sea, simplemente, no sé, copia algo o déjalo pasar por alto, ¿no? O sea, eso es lo mismo, no te tiene por qué importar. Y bueno, ahí es cuando hay desacuerdos, porque sí, tiene que importarme, porque yo sí entiendo qué es lo que está sucediendo. Puedo notar que algo no está bien en esta realidad. Y a eso quiero llegar. La literatura y las humanidades en general tienen este rol en lo más concreto. En lo más abstracto quizá tengan un rol más personal, ¿no? Es decir, algunas personas simplemente quieren aprender de las humanidades para ver el mundo de otro modo, desde su perspectiva. No necesariamente verlo de una forma tan general, tan abismal, ¿no? Pero esa es la cuestión. Yo pienso que son demasiadas rasgos que le vuelven importante a las humanidades. Y en mi opinión, las universidades quizá no le están dando todo el apoyo necesario, pero espero que en el futuro sí. Bueno, un fuerte aplauso para... Vayan alistando sus preguntas, que luego del testimonio de las compañeras sigue la ronda de preguntas, y les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es tu experiencia como lectoras? Y quisiera añadir una pregunta más, que es ¿cómo relaciona la lectura con su carrera de enfermería, ¿no? Un testimonio particular de las compañeras Alondra Humacayo y Daniela Paucara. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, nuevamente empezaré con una pregunta. Durante la secundaria y la primaria, ¿cuántos artículos o fuentes de información buscaron en páginas como Wikipedia o monografías.com o el Rincón del Vago? Por la expresión en sus rostros puedo ver que fueron muchas. Nosotros, nuestra experiencia académica, el pasar el proceso de transición desde la secundaria a la universidad, sé que para muchas no fue un proceso tan sencillo. Y es que algunas cifras en nuestra misma carrera dan a conocer que la mayoría de nosotras somos o no de escuelas privadas. La mayoría son de escuelas privadas y tienen una mejor formación, entre comillas. Y esto se debe a que las políticas públicas no apoyan a la educación. El leer fomenta que nosotros crezcamos como personas. Y ahora, actualmente, nosotros leemos muchísimos artículos e información de calidad. Añadir también que del 0,86% que se ha mencionado antes de libros que se leen
en promedio, son 35% las personas que leen. Pienso que al ingresar a la universidad nosotros hemos aprendido a reconocer la información de calidad, a leer información de revistas indexadas, las cuales nos permiten estar dentro del mundo de forma más innovadora, de conocer mejor nuestra realidad, de conocer mejor nuestros derechos, de conocer mejor nuestras obligaciones. Es por ello que debemos de leer un poquito más, de informarnos. Aparte de lo que se nos deja en la universidad, debemos de leer por placer, es una actividad placentera, no debemos de verla como una obligación. Y respecto a la segunda pregunta, la cual fue ¿cómo influencia la lectura en nuestro ámbito? Pues sabemos que nosotros, como lo mencionó mi compañero, vamos a ser ese ente de poder, que posiblemente llegue alguien que no sabe mucho, en aquellas zonas altoandinas o aquellas zonas selváticas en las cuales requieran de nuestros servicios, y nosotros vamos a ser aquellas que les informen. Es por ello que nosotros, aparte de conocer nuestro idioma, debemos de aprender y conocer la cultura de otras ciudades. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar a nuestro paciente si no lo conocemos? A través de la lectura. Es la única forma de llegar a las personas de un modo bueno, de un modo adecuado, de un modo que nos permita acercarnos a esa población conociendo sus cualidades, conociendo los defectos que ellos tengan. Y bueno, eso es todo. Gracias. Un aplauso para el Quizás mi experiencia como lectora no haya sido de las mejores, pero los pocos libros que he leído, bueno, creo que a la mayoría nos transportan a un mundo diferente, nos transportan al libro mismo. Nos transportan al libro mismo, y a veces hasta al momento de estar leyendo nos imaginamos que estábamos en esa situación o lo que nos está pasando. Otra importancia, la importancia de la lectura en nuestra carrera de enfermería, yo creo que es muy importante, ya que ahora, para terminar nuestra carrera, nos están pidiendo hacer tesis. Bueno, y para poder realizar nuestras tesis y de una buena manera, la única solución sería informarnos, y para informarnos tendríamos que investigar, hacer buenas investigaciones. La única forma sería leer bastante. También al momento de cuando salen, por ejemplo, nuevas enfermedades, nosotros tenemos que estar en constante actualización, ya que tenemos que estar bien informadas sobre las enfermedades, ¿no?, que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo. Todo esto se va a dar, o lo podemos desarrollar gracias a la lectura. Un aplauso para la bueno, de repente las estudiantes de enfermería quieren preguntarle algo a los agentes literarios, o los estudiantes de literatura quisieran preguntarle algo a las compañeras de enfermería. Bueno, vayan formulando sus preguntas, y bueno, he visto que Philip quiere preguntar algo a los ponentes. Escuchamos tu pregunta, Philip. ¿Te acercas porque tú haces un poco suavecita? Acá. Primero, buenas tardes a los jóvenes que están con nosotros y a ustedes también. Es cierto, mi voz es demasiado baja, pero más que pregunta, yo he escuchado, como ustedes se han dado cuenta, que hay varias necesidades. Cada uno de los jóvenes que están aquí, ustedes también tienen, han llegado a una conclusión. Juan dijo que la necesidad política de visibilizar esas necesidades de lectura no se han dado, tiene razón. El proyecto que tiene Todos Jóvenes, bueno, ya me lo conozco como joven, son muy ciertas, alguien tiene que apoyarlas. Lo que dice mi compañero Pedro también es muy cierto, ¿verdad? El valor de las humanidades, ¿no? Los jóvenes de enfermería. Por eso es que yo preparé en realidad ya un proyecto, y yo lo que yo he hecho ya
decir salón por salón de la Universidad San Agustín. Yo no soy peruano. A mí me duele, y esa es una experiencia que yo tengo aquí, que las universidades latinoamericanas no le den interés a la lectura. Y yo creía simplemente, y no era un capricho mío, yo creía que las universidades latinoamericanas, empezando por esta, tenga el mismo valor, el mismo interés que tiene la Sorbona. Y yo soy francés. Entonces, yo por eso presenté un proyecto muy simple que yo pedía el apoyo de ustedes, de todos, porque todos son importantes. Yo quería imponer un plan, y dije la palabra corta, imponer un plan, porque no hay otra manera política. Imponer un plan lector, porque es muy triste que haya egresados en ingenierías, que ojalá en todas las escuelas, Agustín, y que están en el proceso de acreditación, pero nadie está interesado en que se gradúan sin haber leído un libro. Se convierten en personajes mecánicos. Ese es un gran problema. Entonces, yo quería, porque yo sí lo he estado haciendo con algunas escuelas, y las alumnos están pidiéndoles firmas, era que me apoyaran para exigirle al señor rector que se impusiera un plan rector. Ya alguna vez ya me lo han dicho, me han desanimado. Antes tenía la mala costumbre porque todavía era muchacho de escuchar a esas personas, ya no. Ahora sí lo voy a hacer, les guste o no les guste a algunas personas, pero yo quiero que esta San Agustín sea el ejemplo de la Universidad de Perú, porque necesita leer la comunidad en general. Son ustedes los que van a reproducir esto. Y eso tiene un efecto, entonces es muy triste que no exista un plan lector universitario. O sea, el que ingresa a la universidad se olvida del lector, pues es muy gracioso. O sea, ¿y cómo puede considerarse en todo caso académico un estudiante universitario que nunca más ha abierto un libro de lectura? Pues yo le pedí a ustedes que me apoyen, porque en realidad lo estoy haciendo ya. Yo no he hecho intervenir a los políticos universitarios, que también han tenido muchas de esas. Claro, el estudiante de ingenierías no quiere leer, ya me lo han dicho muchas veces, incluso les me pegan, o sea, yo entiendo ya, pero el problema es que no me puedo quedar como antes desanimado. Yo quisiera que la comunidad entendiera. Yo por eso primero le pido el apoyo a todos los estudiantes universitarios que se quedan, porque todavía aquí se quedan, están entre tercero, segundo, primer año. Ya hablé con la Facultad de Medicina y con otras más. Pensé que me iban a rechazar diciendo que leer un libro es un curso más. No, se han dado cuenta de la necesidad de lectura. Hay una visión de cómo mejoro mis aspectos cognitivos a partir de leer un libro. Por eso pensaba hacer esto y yo solamente les pedía su colaboración. Yo voy a pasar por ustedes el tiempo que me quede más, porque yo también tengo que regresar. Así como ustedes, muchos entenderán, no sé, son varios años que no veo enfermería. Pero los que me queden, porque esto no es para mí, esto es para San Agustín. Yo amo a San Agustín como amo a mi patria. Entonces yo lo que quisiera es que por primera vez me conocieran algunos sí me conocen, no voy a decir dónde, porque ahí lo vamos a dejar. Pero lo que sí quisiera es que me entendieran, porque voy a ir por salón a pedir eso. Lo voy a terminar en lo que resta del próximo año al comienzo. Y ojalá, con el apoyo de todos ustedes, porque esto no es mío, esto tiene que quedar para San Agustín, para la comunidad. Y para que también aprenda San Marcos, y para que también aprendan las otras universidades, la Federico Villarreal, todas ellas. También he hablado con profesores allá. Tienen esa oportunidad de encontrarme en algunos eventos culturales que existen. He viajado varias veces. Entonces, ya he conocido, y todos están de acuerdo. El problema es que no hay un modelo piloto. Entonces, tiene que ser aquí, tiene que ser San Agustín el primero que va a ser acá en el Perú. Entonces, yo quisiera por eso, entonces me voy a apoyar. Que vuelvo a decir, no es para mí, es para ustedes y para que hereden. Eso es más importante, que quede algo. Siempre he dicho, el estudiante no es estudiante solamente porque tiene buenos notas. Eso es irrelevante. Es porque deja una herencia, porque deja algo. No nos acostumbramos a pedir, sino nos acostumbramos a dar. Lo que yo quiero dar es eso, ¿no? Quiero que quede un piloto. Ojalá pueda contar con el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Y bien, ¿alguna otra pregunta del público? Anímense, vayan pensando sus preguntas. Mientras tanto, yo tengo dos preguntas para Juan Huarca, editor de La Estrella, y para la Biblioteca de Arequipa. Bueno, más que pregunta, es una exposición, ¿no? Que nos expongan su labor como editor y como agentes culturales, qué consiste cuáles son sus funciones, qué consiste su trabajo, que nos expongan lo que hacen día a día, ¿no?
editores dicen lo que... Y eso me he dado cuenta recién. El editor es el rockstar de la literatura. ¿Por qué? Porque nosotros viajamos, porque nos invitan a ferias, porque decidimos qué publicar y qué no publicar, y porque si todo sale bien, nosotros ahí la pasamos mejor, ¿no? Porque al final, en cada libro, en cada uno de estos libros, que son más de 20 que hemos publicado, en cada uno está mi nombre. Entonces, si algún día alguno gana un premio más grande, por ejemplo un Nobel, dirán, el Ron lo descubrió, ¿no? Porque al final, lo que yo estoy haciendo es apostar por voces, y es lo que hace la editorial. ¿Qué es lo que hago? Usualmente, duermo tarde, me levanto tarde, o sea, es un trabajo muy tranquilo para mí, porque básicamente lo que hago todos los días, y es lo que más me gusta de mi trabajo, es soñar. ¿Ya? Me dedico a soñar cómo puede quedar un libro, me dedico a soñar qué libro es el libro más hermoso que voy a sacar. Por ejemplo, ahora tengo un proyecto que lo voy a sacar para este año, es con el que cierro el año, que es un libro juguete. Yo, así como Rojo, como Carla, yo amo la literatura infantil porque he descubierto que en la literatura infantil se dice más con menos. Por ejemplo, hay un escritor llamado Oliver Jeffers, que a mí me gusta mucho, que hace años yo leí un libro que se llamaba El corazón en la botella, que era puro texto, y pura imagen y un par de textos, ¿no? Y la historia era tan profunda, tan compleja, que a mí me marcó. Era, en resumen, el amor que tiene un padre por su hija, pero que a veces los hijos no sabemos entender este amor, sino hasta cuando es demasiado tarde, ¿no? Tú imagínate leer ese libro a un niño no va a entender todo ese trasfondo, pero cuando llegue el momento va a descubrir que hay algo más grande en esas 20 páginas. En 20 páginas te están dando una enseñanza de vida, o la palabra más conocida, o la frase que ustedes más conocen. Si no la han leído, por lo menos han visto un par de memes. Lo esencial es invisible a la vista, solo se ve bien con los ojos del corazón. Exupéry, El Principito. Eso. O sea, lo que hago con la editorial es tratar, de hecho el nombre de la editorial me encanta por eso, porque la editorial viene del griego, que es la definición de verdad como develación. ¿En qué sentido? La mayoría de nosotros conocemos la verdad como consenso. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros decimos que esto es mesa, y todos estamos de acuerdo que esto es mesa, la verdad dice que es mesa. Pero si de pronto, en un acto de iluminación, se nos es develado el verdadero nombre de este objeto, ese momento es aleteia. Entonces, lo que hace la editorial es develar esas voces ocultas de los escritores que están ahí, que a veces porque no tienen presupuesto, porque escribir, de hecho, no conozco a ningún escritor, incluido Vargas Llosa, que viva exclusivamente de escribir. Todavía no existe ese trabajo, ¿no? No existe el trabajo de escritor per se, o escritor de literatura per se, porque escritores en general sí hay, ¿no? O sea, quiero que escribas una denuncia, o quiero que escribas una nota periodística donde puses tal candidato, quiero que, no sé, quiero que escribas una receta, o quiero que escribas un tamizaje, ¿no? En realidad todos escribimos, pero el trabajo de escritor de literatura no existe todavía per se. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Y peor aún, el editor sí más o menos existe, porque al fin y al cabo nosotros somos como una especie de curadores de contenido, porque, al menos en mi sector, que es el sector editorial independiente, yo publico lo que me gusta, creo que es importante, y con lo que yo puedo invertir, porque al fin y al cabo la plata sale de mi bolsillo. Así que es el riesgo, y también por eso nos dicen que los editores somos apostadores, ¿no? En vez de estar gastando la plata en las maquinitas, yo la gasto en estas maquinitas, ¿no? Tengo cajas y cajas de libros, así que ustedes pueden comprar, cómprenlos. Porque a veces me equivoco. Pero básicamente lo que yo hago es buscar autores, si tengo el presupuesto los apoyo, si creo que pueden ser algo más, los apoyo. Y para terminar, este chico, por ejemplo, Yero Choquicaña, el año pasado ganó el Premio Nacional de Literatura. Él primero no quería publicar, tenía miedo a lo que publicaba, y al final lo impulsamos hasta que al final ganó este premio. Y ahora está viajando, estaba en Chile hace poco, porque el hecho de que gane su premio también te visibiliza. Y no solo visibiliza al escritor, visibiliza la editorial, visibiliza la ciudad, visibiliza el lugar de origen. Y eso hace que el Perú sea un poco más grande. O
como este otro libro que es el último, bueno, estos dos, esta es una escritora plurimedia, es un homenaje a José María Arguedas, por ejemplo. Y acá hay contenido social muy fuerte, pero es hecho en cuentos. Y esto es poesía, ¿no? O sea, a mí también me gusta la poesía y quiero un homenaje a la poesía. El libro mismo es poesía. Y lo que quiero hacer también es eso. Hay muchos ciclos de literatura que estoy echando el ojo para luego publicarlos, porque probablemente ellos también ganen premios, también sean importantes, y también yo pueda decir después, yo lo descubrí, ¿no? Entonces, lo que quiero es eso, descubrir cosas, o descubrir talento. Bueno, otro aplauso. Que los libros de Aleteia y Cascahuesos están en una mesita al final del salón y que al final del conversatorio pueden adquirir libros desde 10 soles a más. Y bueno, Orbán va a dejar a 5 soles los libros. Tenemos una pregunta por parte de Enrique, pero bueno, es para Juan, porque si no seguimos con los amigos de la bibliobici. Quisiera que... Entonces esperemos mejor que primero compartan su experiencia con los amigos de la bibliobici, para luego que formule su pregunta. No, que realmente es para ellos, en todo caso. Ah, ya, sí es para Juan. Es para, no, no es para Juan, es para Ah, ya, ok. Gracias. que es una pregunta después sobre el momento. Pero ya creo que ya tenemos acá entendido la importancia de lo que es leer la literatura. Nosotros como estudiantes de literatura ya lo sabemos, pero creo que la mayoría acá recién está empezando a descubrir eso, ¿no? Entonces, y ante ese mundo tan apocalíptico que nos han presentado de los peruanos frente a la literatura, y esa lectura que tenemos de 0.8% de libros al año es una cosa crítica, ¿no? Entonces, yo quisiera unas cosas puntuales, preguntarle a Raúl y a Paloma, porque creo que ellos tienen más acercamiento por medio de un gesto cultural y por medio de un estudiante que está iniciando la carrera. ¿Cómo es que podría una persona, no estudiante de literatura, sino una persona común y corriente, porque estamos acá, adolescente, joven, encontrar esa motivación? ¿Dónde? Si tiene una familia que de repente no lee, el papá no lee, solo trabaja, su círculo solo se dedica a cosas banales, ¿dónde puede ese joven, adolescente, no de niño, sino adolescente y joven, encontrar esa motivación que le ayude e impulse a leer y descubrir ese mundo mágico de la literatura? Ya, gracias. Y los espero de juego. Ya quedamos. Bueno, de acuerdo a mi experiencia en la bibliobici, también mi experiencia como profesor, que es chiquita todavía, yo una vez hice una redacción con los estudiantes y me tenían que escribir un texto donde dijeran cuáles eran los beneficios de la lectura. Y salió, ¿no? O sea, investigaron, salía mejora el vocabulario, ¿no? Te hace más inteligente, disminuye las posibilidades de que te dé Alzheimer, no es lo contrario como dijo el congresista, ¿no? El humorista, etcétera, etcétera. Y me presentaron textos así muy bien hechos con todos los beneficios que tiene la lectura. Pero al final del ciclo los estudiantes no habían leído nada, o sea, no se habían animado a leer nada. Y lo mismo va a ocurrir posiblemente hoy día. Nosotros les hemos dicho un montón de cosas sobre la lectura, sobre los beneficios que puede tener la literatura en su vida, y probablemente ustedes no se animen a leer. Entonces, ¿cómo así, o sea, se hace que las personas lean? La única manera de leer es leyendo. O sea, y para leer uno necesita un espacio y necesita un tiempo para leer. En las universidades y en los colegios, ¿cuánto tiempo se dedica a la lectura? O sea, a leer en la práctica, no solamente decir, ¿no? Si yo les digo a ustedes, lean porque es bueno y van a ser buenas personas y van a ser mejores ciudadanos, no lo voy a conseguir. Es mucho más poderoso aquella persona que lee y que comparte con las personas aquello que ha leído. Yo creo que esa es la forma en la que se puede lograr que las personas lean. En el Perú, la mayoría de personas lee muy poco, ¿no?
y digamos uno no tiene un referente de lectura, ¿no? En mi caso, mis padres no leían mucho, leían el periódico, pero nunca libros completos, ¿no? Y sin embargo mi papá me compró un libro, Soy Leyenda, no sé si han visto la película con Will Smith. Bueno, esa está basada en una novela, ¿no? Y léanla porque es muy buena, mejor que la película, ¿no? Entonces, leí ese libro, fue la primera vez que leí una novela, fue la primera vez que leí un libro, tenía como 15 años más o menos, porque en la primaria me fue terrible, ¿no? Me ponían las orejas de burro, me mandaban al rincón, pero cuando leí ese libro, lo primero que pensé fue, este libro es mío. O sea, yo tenía la impresión de que los libros eran de los profesores, como que era que les pertenecía a ellos. Pero cuando yo leí ese libro me di cuenta que era mío, que me pertenecía. Creo que la mayoría de nosotros, o sea, la mayoría de peruanos pensamos que los libros no son nuestros, que son de los europeos o no sé, de los eruditos, ¿no? Pero en realidad son nuestros, ¿no? Entonces, la mejor forma de leer es darle un tiempo a la lectura y darle un espacio a la lectura. La segunda encuesta que ha realizado una institución, ya me olvidé el nombre en este momento, en Latinoamérica, la primera excusa para no leer, cerrar, es que no existe tiempo para leer, ¿no? La mayoría de personas dicen, es que yo no tengo tiempo, no tengo que trabajar, tengo que estudiar, no, tengo que hacer mis cosas, pero el problema es que en las, digamos, prioridades que tiene uno en su tiempo de ocio está salir con los amigos, ir al cine, tomar unas chelas, ¿no? Pero leer es como que eso es lo último que haría, ¿no? Si nosotros, no digo que ustedes dejen de hacer todo eso, ¿no? No digo que dejen de tomar chelas con sus amigos, de que vayan al cine. Lo que digo es que entre esas cosas también puede estar la lectura. Entre esas cosas, esas actividades de ocio, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante es eso, dedicar tiempo y espacio a la lectura y leer, ¿no? Entonces, para cumplir con lo que estoy diciendo, les voy a leer un poema. Yo estoy leyendo este poemario de José Emilio Pacheco, que es un poeta mexicano. En el Perú, creo que en general, en el mundo, los lectores de novelas son más o menos una buena cantidad. Bueno, pero los lectores de poesía son poquitos, ¿no? Son raros, así. Y es también porque hay mucho prejuicio y miedo hacia la poesía. Pero no, la poesía es igual que la novela, es igual que el cine, es igual que las canciones. Entonces, quiero compartirles con ustedes este poema chiquito de José Emilio Pacheco. Dice, bueno, y habla sobre la poesía justamente. El verso del pigmeo, la canción del zulú, el lamento de los huicholes, el amor de los esquimales. Poesía, todos estos que he mencionado son culturas, lugares donde se escribe poesía, ¿no? Poesía que me permite salir de mí y tener la experiencia de otra experiencia. Poesía que humaniza a la humanidad y nos demuestra, nadie es menos que nadie. Y ahí termina el poema de José Emilio Pacheco. No es necesario pedir aplausos para Raúl, él mismo se los gana. Y bueno, finalmente una conclusión de este conversatorio: lectura, cultura y literatura, por parte de los estudiantes agustinos, Eduard, Daniela y Alondra. Ok. Primero me agradó escuchar lo de José Emilio Pacheco, y desde luego yo también amo la poesía, ¿no? Bastante. Es decir, es un arte que ya básicamente se considera arcaico. Uno piensa en poesía, bueno, no sé, piensa en Becker, en Vallejo, en Homero, o sea, piensan en siglos pasados, en la prehistoria. O sea, casi nadie se imagina que
que es la literatura en general, ¿no? Porque es decir, la gente por literatura a veces solo piensa que son novelas y cuentos, pero es teatro, es ensayo, es poesía. Son estos géneros tan hermosos que tienen tanto que decirnos y muchas veces no les damos la debida atención. Y recuerdo bien que un poeta español, Juan Carlos Mestre, dijo una vez: la poesía es el género literario y el arte que presenta más resistencia contra la modernidad hoy en día. ¿Por qué? Porque es el menos consumible, es el menos aprensible para eso. Y es que es cierto, la gente quizá le cuesta mucho entender las metáforas, entender el lenguaje tan figurado, simbólico que tiene. Pero eso también nos dice algo, que quizá a lo mejor estamos perdiendo una cierta competencia lingüística. Pero al margen de eso, eso es lo que vuelve a ese arte ¿cómo decirlo?, tan inacible, ¿no? No es tan accesible como las otras cosas. Y sí, desde luego también pienso que debería quizá también promoverse más en el Perú y en general aquí en Arequipa también, ¿no? Es decir, por algo era cuna de poetas, por algo aquí estaba Melgar, acá estaba Benito Bonifaz, estuvo Hidalgo, estuvieron bastantes escritores que destacaron y hasta la fecha, hasta José Ruiz Rosas, pues ya no, ya no se han producido del mismo nivel. Eso también quiere decir que hay un vacío, quizá. Hay un vacío en el sentido de que no se está aprendiendo bien el sentido de la poesía, a leer y a escribir poesía, ¿no? Y por el contrario, quizás están surgiendo mejores narradores, como puede ser quizá el caso de Chuquilcaña, ¿no?, que ha mencionado Urbano. Entonces, ya se los he dicho en un inicio, o sea, la literatura es inmensa, es grande, o sea, cada quien puede partir por donde desee, si quiere aproximarse a ese mundo. Entonces, la poesía es una de las tantas puertas, y yo la recomiendo mucho. Pero también, si desea, puede tomar la novela, el teatro, el cuento. Bueno, cuento y poesía son lo más común que se lee en los colegios, porque son los géneros más mínimos y los más accesibles, de hecho, los más bellos también. Sin embargo, tienen de más. Para gustos y colores hay libros de todos los sabores, así que están en su acceso. Bien, ahora para responder de manera directa a la pregunta, pienso que en las instituciones educativas y también a los jóvenes debería incentivarse la lectura con lecturas que lleguen a ellos, con lecturas juveniles, con lecturas digeribles, con lecturas que ellos puedan asumir. Si bien es cierto, como dijo mi compañero, hay metáforas, hay palabras rebuscadas que muchas veces ellos no pueden comprender porque son tan jóvenes. Sin embargo, si es que ellos van a empezar por algo que les es satisfactorio, por algo que les causa placer, por algo que les va a gustar, no importa si es que va a empezar por un periódico, no importa si es que va a empezar por aquellas novelas de autoayuda que tanto nos hacen leer en el colegio. Sé que muchas veces nosotros hemos empezado con una y no hemos podido parar hasta terminar de leer todos los libros de aquel autor, de aquel otro autor. Y es así como debemos de continuar, no debemos estancarnos. Si es que nos gusta un libro, sí sé que está mal buscarlo pirata, pero lamentablemente en nuestra realidad es muy difícil. Y sé que un buen libro, o sea, tiene un valor que es incalculable e invaluable. Sin embargo, pero ¿cómo acercarnos a ellos si no tenemos los recursos? Si no tenemos más o menos cuál libro leer. Empecemos por donde nos gusta, empecemos por lo que nos atrae. Y creo que esa sería la mejor solución, que los padres, una vez que vean que su hijo está leyendo, no solo de decirle vaya y lea un libro, preguntarle, hijo, ¿qué estás leyendo? Yo sé que a los padres, si es que los niños han podido comprenderlo, los padres mucho más lo van a comprender, y interactuar con ellos, apoyarlos, y que los maestros, lamentablemente, muchos de nuestros maestros, sobre todo en las instituciones públicas, al igual que nuestros padres, nos dicen, lee este libro, lea aquel libro, pero no lo profundizan. Es decir, los alumnos prefieren ir a sacar un resumen de por ahí, pero no lo leen. Esto debe dejarse atrás. Gracias. Una conclusión que yo saqué del conversatorio sería de que la lectura es muy importante en nuestra vida para poder desarrollar nuevos conocimientos. Y no solamente hay que estancarnos en, en solo un género, sino que hay que tener una mente abierta y explorar nuevos géneros, comenzar desde un punto de lo que
hay que buscar lo que nos gusta y desde ahí hay que ir partiendo para poder ir más adelante, tener una mejor lectura. También de que no hay que, como lo dijeron antes, echar la culpa a la tecnología de que la lectura está como ahora, ya que la tecnología nos ayuda quizás a encontrar más información. Un aplauso. Vuelvo a reiterar, ¿alguna persona del público tiene una pregunta? Compañera. Pero es una pregunta general, no es específica. Habla mucho sobre la tecnología, pero quisiera saber qué opinan ustedes sobre los libros que están siendo virtuales, los que están en PDF o como se han creado el app de WhatsApp. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? ¿Es lo mismo un libro virtual a... Por ejemplo, a mí particularmente me gusta más leer los libros físicos, no me gusta virtual, pero hay personas que optan por esa opción, sobre todo que WhatsApp, cualquier persona puede escribir una composición y lo puede publicar y así. Bien, empezamos por Juan. Bueno, en mi caso, cuando salió la tecnología de aplicación digital, el PDF anunció la muerte del libro, ¿no? Han pasado años y el libro sigue vivo más que nunca. Entonces, en resumen, yo siempre digo esto cada vez que me preguntan esta, porque es una pregunta muy recurrente. La relación que tenemos con el libro es una relación muy humana, antropológica. El libro no, y eso lo dijo Rojas hace un momento, el libro es nuestro, es parte nuestra, es como el peluche que tenemos de niños, o la muñeca. Le damos un valor simbólico tan importante que es difícil que nos separemos de él, incluso del aroma. Hay memes, y es verdad, hay perfume con olor a libro viejo. Eso es cierto, en serio. ¿Ya? Entonces, a ese nivel puede llegar este acercamiento por el libro. Las plataformas virtuales pueden existir, pero estoy convencido de que no van a matar el libro. Y no se olviden también que la tecnología de la escritura es una tecnología que está desde hace bastante tiempo. Y la escritura puede cambiar de plataforma, sí, pero el libro per se todavía tiene tiempo para rato, desde mi perspectiva. Yo sí te quiero responder eso. En realidad, en el transcurso de los años, el contenido de esto que está acá ha sufrido muchas variaciones, ¿no? O sea, desde piedras, papiros, hojas, papel y una pantalla. La plataforma, como decía Rubán, en mi caso no es tan importante como el contenido del libro, porque si en una cuestión física tú vas a poder sentirte bien, lo que está escrito acá te va a llenar, bienvenido. Pero sucede mucho que a veces a algunas personas les atrae más o tienen más acceso posiblemente a una plataforma virtual. El contenido no cambia, el feeling que uno le pueda dar, el cariño que uno le pueda tener a determinada forma, sí, posiblemente, pero tenemos que tener en claro que lo que está dentro es lo importante, no importa la forma en cómo se ve. Una cosa no tiene que ganarle a la otra. Los libros existen de todas las formas, los contenidos de todos los tamaños. Sí, en realidad sí, si puedes ver acá, esto no es tan convencional como esto de acá, ¿no? O los libros objetos, que existen muchos, los libros álbumes. En realidad hay mucha variedad de contenidos y de formas de expresarse. Entonces, sí, definitivamente para muchas personas es mucho más fácil tenerlo así, o sea, que tiene como que más un vínculo mayor tal vez con el objeto, pero en realidad puede ser mucho más amplio y sobre todo también pensando no solamente en nosotros, ¿no? Sí, particularmente yo también, es más, yo termino de leer un libro y si me gusta lo abrazo, no creo que pueda hacer eso con mi laptop o no sé, pero
pero en realidad dense cuenta de que la tecnología acerca a muchas más personas a poder acceder a un libro de manera gratuita que lamentablemente bibliotecas, o si es que a mí se me antoja intentar aprender a leer en portugués, posiblemente vaya a una biblioteca o a una librería acá en Arequipa y no necesariamente encuentre un texto, pero sí puedo encontrarlo en internet. Entonces tenemos que sacarle el beneficio a cada una de las plataformas para que pueda funcionar. Al fin y al cabo, absolutamente todas son herramientas que nos van a servir para conseguir algo. O sea, no le echemos la cruz que las redes sociales o que la tecnología, etc. Absolutamente todo eso está al servicio de nosotros. No es al revés, no seamos los esclavos de eso, sino que nos sirvan y que lo podamos disfrutar. Yo quería complementar lo que dice Cali con una información que justamente he leído en un PDF, ¿no? He leído en un PDF una propuesta de la UNESCO sobre promoción de lectura a través de los celulares, ¿no? Dice este PDF que ahora más que nunca el acceso a los libros es mucho más potente gracias a la tecnología. O sea, uno puede descargar un PDF y leerlo en su celular. Entonces hay mucho mayor acceso a los libros que hace 300 años. Pero, ¿cuál es el asunto? ¿Qué más dice ese PDF? Dice que si, digamos, viniera un helicóptero así con un montón, unos lotes gigantescos de libros y los dejara aquí, no sé, en la plaza de armas, eso no garantiza de que las personas vayan a leerlos. O sea, nosotros podemos tener acceso a los libros mediante cualquier formato, pero eso no garantiza que los leamos. ¿Cuándo? O sea, para acercar los libros a las personas se necesita de otra persona, porque la lectura es una actividad social. Así ustedes tengan una casa llena de bibliotecas, si no tienen alguien que les lea, alguien que los invite a los libros, probablemente no van a tocar eso. Y yo creo que eso mismo pasa con muchas personas que, teniendo acceso a internet, prefieren, digamos, ver otras cosas. No digo que esté mal ver otras cosas, pero ¿por qué no darle un espacio a la lectura? Entonces, eso era lo que quería complementar. No sé si deba ser o el libro virtual o el libro físico. No sé si debamos elegir entre los dos. Yo, en mi experiencia, yo me siento muy bien leyendo. En PDF puedo leer artículos, pero no puedo leer libros extensos. Eso me ocurre. Y también he visto en muchas personas que prefieren imprimir el PDF y leerlo en físico, ¿no? Ahora, leer en una copia, ustedes que están como estudiando, es terrible, ¿no? O sea, es una experiencia dolorosa a veces, porque es muy blanca, cae el sol, uno se enceguece, llevar ahí el anillado es un poco molesto, ¿no? Pero lo ideal para mí es leer así en un libro físico, ¿no? Uno lo puede tocar, lo puede ver, ¿no? Lo puede oler, sí, se siente tan personal, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. Yo no creo que deba, o sea, elegir, ¿por qué tengo que elegir entre uno y otro si puedo tener a los dos? Terminamos de responder la pregunta con Edward, y si el público tuviera otra pregunta, que levante la mano de una vez, si no, para finalizar el conversatorio. Bien, la compañera. Sí, mi pregunta va dirigida a Raúl Pomero y a Carlos, o Cani. Con respecto a su labor social que hacen, ustedes cuando van a los parques o a esos lugares, ¿qué personas son más las que se acercan hacia los libros? Es curiosidad mía, los niños, los adolescentes, los adultos o las personas mayores, adultos mayores. Bueno, en realidad
los que se acercan más rápidamente, pero va también por una cuestión justamente de la cultura en la que vivimos, en la que un adulto piensa que un adulto no puede concebir que alguien quiera prestarle un libro, sino que piensa que hay algo por abajo, ¿no? O sea, yo te presto mi libro, o sea, lo que hacemos es, mira, tenemos estos libros, prestamos libros para que leas en el parque, si deseas puedes cogerlo y leerlo. Un niño agarra y al toque se arrodilla y empieza a buscar uno, otro, feliz. Si está con el papá o si es alguien mayor, te dicen, te tengo que dejar el DNI, te tengo que dar algo, o no, mejor va, o si te decimos es gratis, no, mejor vámonos. O sea, ¿por qué me vas a prestar algo? ¿No? Nos pasa mucho eso. Esa es una de las cosas que también queremos dejar que deje de existir, que la gente realmente aprenda a prestar y también aprenda a recibir y a ser agradecido y a cuidarlos. Para nosotros el que seas agradecido es que lo cuides, ¿no? Lo tengas y lo cuides. Por lo general solo tenemos un tomo, un libro de cada uno. Entonces los niños sí, son los que se acercan con más facilidad. Los adultos, algunos tienden a demorarse un poquito. Tenemos la idea de que eventualmente que este niño cuando crezca un poquito más va a verlo como algo normal y no vas a esperar pagar por eso, sino que va a ser una cuestión así, que si tú te diste cuenta de que alguien te prestó un libro, tal vez tú eventualmente luego puedas prestarle algo más a quien lo necesite y que no lo veas como algo terrible, sino como parte de la construcción de una comunidad. Y por el otro lado también se nos acerca gente que no necesariamente va a leer, ¿no? Sino que en realidad hay mucha gente que quiere conversar, ¿no? O tiene ganas de contarte su experiencia lectora, o decirte, sí, este libro yo lo leí de niño y me gustó mucho. No necesariamente se va a volver a leer el libro, pero te lo va a contar. Y esa es una de las cosas que nosotros decimos, o sea, sí, definitivamente la lectura es una actividad social, no necesariamente, que si bien nosotros sí promovemos la lectura en voz alta, la lectura compartida, es algo que nos gusta hacer, el hecho de conversar después es parte muy importante de leer un libro. No sé si les ha pasado cuando han visto algo muy bonito o han leído algo muy bonito o han visto una película que les ha gustado mucho, tienen la necesidad de compartirlo porque es algo que los ha conmovido, es algo que ha remecido en ustedes y lo quieren compartir. O tal vez yo comprendí una cosa de una forma y cuando se la cuento a alguien más me dicen, no, es que esto significa tal cosa y se te abre un poco más ese mundo, ¿no? Entonces, muchas veces también se acercan personas justamente para conversar, incluso se han acercado personas que están trabajando. Por ejemplo, en la Plaza Metacapa se acercó, estaban los famosos helados Jamboli, una de las señoras estaba vendiendo sus helados, no se acercaba mucha gente, entonces ella dejó su carrito de helados, sacó no sé cuántos libros se leyó muchísimos libros, la mayoría de libros, álbumes, libros infantiles que son muy bonitos, y se pasó toda la tarde leyendo. Entonces ahí uno sí puede decir, pues no es que necesariamente no tengas tiempo, uno se puede hacer el tiempo, pero a veces es importante que los libros estén al alcance de las personas, ¿no? Porque ese fue un gran ejemplo, bueno, justo en ese parque, porque ahí hay mucho comercio, entonces pasaba mucha gente y algunos sí se quedaban un ratito, aunque sea hojeándolos, esos libros, ¿no? Que posiblemente o eventualmente en algún momento ese libro les generó interés y eventualmente luego ya van a poder leerlos si tienen esa oportunidad. Entonces, felizmente logramos tener distintos públicos, pero lo más importante es eso, que sentimos que sí, la gente logra, o sea, a la gente sí le gusta leer, porque siempre hay gente que se sabe.
ya, dos cuestiones. Ya. Primera, y retomando ya lo que se ha dicho, que tienes que ponerte a pensar quién controla a quién, ¿no? El objeto te controla a ti, tú controlas la tecnología. Es decir, si quizá a veces se pierde el hábito de la lectura, no necesariamente es por la tecnología per se, porque es decir, la tecnología viene de técnica, es decir, alguien la está produciendo y alguien tiene el control bajo ella. Entonces, yo pienso que, al igual que dijo Ruán, que dijo ya Raúl, nos funciona más para promover la información, para conseguir nuevos soportes. La escritura ha cambiado demasiado. En un principio eran tablas, luego se ha vuelto imprenta y ahora se ha vuelto lecturas detrás de una pantalla, ¿no? Que siguen siendo tablas, o sea, de algún modo siguen siendo tablas, pero sofisticadas. Entonces, la cuestión es esa, tratar de que le podamos sacar el provecho a ese tipo de información, porque inevitablemente vamos a recurrir a eso, al menos quienes estudien carreras que de algún modo tengan que ver demasiado con lo social, con la humanidad, con temas de este tipo, porque la información que hay aquí en Arequipa y la información que llega aquí al Perú es muy limitada. Textos de algún modo que son de la especialidad no se van a encontrar aquí ni en original, raras veces en copia, a veces solo están en internet, entonces solo te queda recurrir a esa fuente. Y la cuestión es esa, tratar de algún modo de acoplarnos a ese nuevo ritmo. Después de todo es la nueva época en la que vivimos, la que predomina ese tipo de lecturas y ese tipo de información también. Eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Nadie tiene ninguna otra pregunta? Sí, bien. Entonces, damos por finalizado el conversatorio. Un gran aplauso para los expertos. Pero antes de terminar, vamos a escuchar las palabras de la profesora Nardi Rosado, que ha propiciado este conversatorio. Y bueno, es merecedor el respeto hacia la profesora Nardi, porque este tipo de eventos culturales donde la gente da su tiempo, donde la gente consigue un espacio, no es gratuito, ¿no? En realidad, darse tiempo para gestionar todo esto es muy de labor social también. El gestor cultural en sí dona su tiempo sin recibir nada a cambio para propiciar conversatorios para la sociedad, ¿no? Para que se abran la mente a nuevas ideas y se logre algo en beneficio común. Entonces, de repente la profesora Nardi tiene algunas palabras para finalizar el conversatorio. Te agradezco. A ver, solamente agradecer su presencia y me gustaría que los amigos dieran sus datos de contacto. Hay personas interesadas que de repente pueden colaborar, pueden vincular. Yo entiendo que en Ciencias de la Salud es muy importante ver varias terapias, ¿no? Hay terapia artística también, tiene que ver con lectura, cultura, y creo que podemos articular una serie de situaciones, los de literatura, los de Ciencias de la Salud, los de Ingeniería, y todos podemos vivir muchísimo mejor, ¿no? Compartiendo nuestras capacidades, nuestras habilidades, ¿no? Entonces creo que podemos establecer redes de vinculación para poder aportar, poder ayudarnos. Insisto que hay mucha aplicación en las ciencias de la salud en terapias, ¿cierto? Y nosotros sabemos hacer algunas cosas, ustedes saben otras, podemos compartir y aprender juntos, ¿no? Me gustaría que den sus datos de contacto si están interesados ustedes y todos los compañeros que están en ciencias de salud acá, que puedan contactarse si quisieran participar en eso. Claro, bueno, para finalizar, de repente Román puede darle su página de fanpage y los medios de la biblioteca. Bueno, chicos, aprovechando la tecnología, pueden buscarnos en Facebook, estamos como Aletella, y si a alguno le gusta escribir o algo, igual pueden mandarnos. Si tienen suerte vamos a responder rápido, pero usualmente nos demoramos porque están llegando muchos manuscritos de gente que quiere publicar, ¿no? Pero igual siempre estamos dispuestos a darles una mirada a sus textos, ¿no? Igual si quieres en Wattpad, hay chicos que nos han mandado sus links para revisar sus textos. Lo malo es que somos brutalmente honestos, ¿ya? Está mal. Sí, pero aún así es bueno que escuchen a alguien que más o menos sabe algo. Digo más o menos porque igual no todos tienen la red en su mano. El correo electrónico es aletella.perú. Igual busquemos como Aletella, van a ver que publicamos bastante. Como entre líneas. Tienen todos el En Instagram, también estamos en Instagram.
¿ya? Igual pueden buscarnos en HBA Noticias como hashtag Entre Líneas, el programa que estamos produciendo, para que vean las entrevistas que hemos hecho, ¿no? Está la entrevista que le hicimos a Bilobici, a Lili, que publicó una plaqueta, a varios chicos que han hecho bastantes cosas, ¿no? Libro en Octubre sin Milagros, que fue el resultado de un festival literario independiente en homenaje a los autores arequipeños. Y nos pueden encontrar ahí. Y les daría mi número, pero si compran el libro, tienen todos los datos ahí. Nosotros estamos en Facebook como la Bibliobici de Arequipa. Así, nuestro símbolo es una bicicleta con unos libritos, ¿no? La Bibliobici de Arequipa. Entonces, si ustedes tienen una donación de libros o quisieran que vayamos por su barrio, por su casa, si tienen ahí un parque, solamente nos escriben y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. También, no solo libros, también recibimos donaciones si es que tienen rompecabezas, si es que tienen crayolas, minifan porque hay que formar todos los libros. Ese tipo de cosas también nos sirven